Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 al 6, para la gloria de nuestro Dios. Dios bendiga a todos los hermanos. Si hay obreros, pastores que nos están sintonizando, reciba ricas y abundantes bendiciones de parte del Señor. Nuestro pastor Wilfrido Ábrego, Dios le bendiga. Obreros, pastores del concilio, evangelistas, reciba bendiciones de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 al 6, para la gloria del Señor. A ver si mi amada esposa me trae una agüita, por favor, ahí. Gracias. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 al 6, para la gloria del Señor. Le daré lectura a esta poderosa palabra y lo haré honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La letra dice de la siguiente manera: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Voy a leer el verso 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Cuando se estudia el capítulo 6 de Apocalipsis, por lo normal casi siempre se predica acerca de los 4 jinetes del Apocalipsis. Casi por la costumbre, por lo normal, siempre se predica o se enseña sobre los 4 jinetes de Apocalipsis. Mas sin embargo, yo considero que es un tema muy extenso, muy profundo, y por ende considero separar cada uno de ellos para poder dar un mensaje, expandirme un poco en el mensaje acerca de los 4 jinetes de Apocalipsis, del capítulo 6, verso 1 al verso 8 de este capítulo precioso. Hace dos semanas estuve enseñando y estuve predicando acerca del primer sello que abre nuestro Señor Jesucristo, y donde el primer sello es el primer juicio que Jesús derrama sobre la tierra, o el primer juicio que es lanzado sobre la tierra. Y el primer juicio nosotros estuvimos enseñando que nos habla acerca de un líder mundial que sería introducido no por voluntad propia, no por el deseo personal del diablo, sino que Dios mismo
el Cordero de Dios, el que tiene la potestad, el que tiene el dominio sobre todo el universo, el que tiene el pergamino en la mano, que es el título de propiedad de todo el universo, pues el que creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, fue el Padre Jehová de los ejércitos, y estando también ahí su Hijo Jesucristo. Había una Trinidad gloriosa desde el principio de la creación. Mas sin embargo, al que se le da la potestad plena sobre todo el universo, es a Jesucristo, quien vino a restaurar, óigalo bien, quien vino a recuperar prácticamente al mundo y a la tierra, que estaba prácticamente endeudado por el pecado, y siendo Jesucristo el que vino a redimir al género humano y vino a pagar el precio por este mundo que estaba prácticamente embargado por el pecado. Satanás había tomado señorío, y Jesucristo vino a romper las cadenas del diablo, vino a redimirnos al género humano, y por ende el Padre le dio toda potestad a él. Así que Jesucristo es el que está desatando en este momento a los sellos. Y estuvimos explicando, gloria a Dios, el mensaje pasado, que el primer sello que Jesucristo abre o rompe, que el original griego dice, y rompió el primer sello. Aquí dice, abrió el primer sello, pero el original griego dice, rompió el primer sello, y estamos hablando de un pergamino. Entonces, esa es la entrada de un líder mundial que se dará después que la iglesia sea arrebatada. Nosotros estuvimos enseñando que en este momento no se puede dar. No podemos nosotros enseñar, algunos lo enseñan y respetamos su punto de vista. Algunos están enseñando que estos sellos del Apocalipsis ya se están cumpliendo. Yo le digo, sea muy cuidadoso y no esté forzando el contexto de la palabra. Algunos están enseñando, yo no sé qué libros estudian ellos, no sé de qué fuentes están hablando, pero están enseñando, mas sin embargo esto no se ha cumplido todavía. No se ha cumplido todavía. Bíblicamente nosotros sabemos que el primer jinete que entra en el caballo blanco es una representación del mismo anticristo, que por voluntad de Dios y por juicio del Dios Todopoderoso, este personaje entrará al mundo como un castigo por cuanto el mundo no quiso creer a la verdad que era Jesucristo. Dios mismo les envió un espíritu de mentira para que crean a la mentira, y a este personaje, que será un ser humano 100% hombre, donde estará gobernado por el mismo diablo. Este hombre tendrá un espíritu de mentira que va a engañar al mundo entero. Entonces eso no se ha cumplido todavía. No se ha cumplido todavía. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano Edwin, usted cree que no se ha cumplido todavía? Porque sabemos que dice la palabra que al presente hay alguien que lo está deteniendo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 al 12, la Biblia a nosotros nos enseña que al presente hay alguien que está deteniendo este personaje, este inicuo, el cual viene por obra de Satanás. Mas sin embargo, este personaje posiblemente ya esté en medio de nosotros. Yo no puedo estar diciéndole que es el Bergoglio de allá, de España, ni que es Donald Trump. No, esas son especulaciones. Pero si algo estoy seguro, que será un ser humano, será un poder político, en la cual vendrá por obra de Satanás, pero será por voluntad humana, por voluntad divina de parte de nuestro Dios, que Dios mismo lo enviará como un juicio a la tierra, y el mundo va a creer en él. Este personaje estará teniendo poder y total autoridad por 7 años. Ahora, no ha entrado todavía. ¿Por qué no ha entrado? Porque aquí está la iglesia. Aquí está la iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Y lo que dice Pablo en la carta de los Tesalonicenses, que al presente hay alguien que lo detiene. Esa es la iglesia llena del Espíritu Santo, hasta que ésta a su vez sea quitada. Y cuando éste sea quitado de en medio, en otras palabras, cuando se le quite el estorbo, para el diablo la iglesia es un estorbo que, aunque quisiera entrar con toda plenitud, no puede hacerlo, porque mientras la iglesia de Cristo esté aquí en la tierra,
seremos un estorbo terrible para el diablo, aunque el diablo, óigalo bien, tenga hechicería, brujería y se manifiesten los demonios a los brujos, a los antebos, a los sortílegos, a tantos chamangos del diablo que hay, aunque se le presente y hayan diferentes tipos de magia negra, magia blanca, brujería negra, blanca, roja, de todos colores, óigalo bien, aunque quiera presentarse el mundo espiritual del mal, en este momento hay un poder sobre el poder de las tinieblas, y es el poder que tiene la iglesia de Jesucristo, y ese poder que nosotros tenemos es el poder que nos ha dado Jesús de Nazaret, un poder que se nos ha dado la autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda obra del mal, y nada os dañará, dice la palabra. El Señor nos ha dado autoridad, Jesús nos ha dado poder y autoridad sobre los demonios. La palabra dice que en el nombre de Jesús echaremos fuera los demonios. Entonces ahorita en este momento el diablo no puede tener una total libertad, no lo puede hacer. Y aunque quiera, óigalo bien, enviar al anticristo que comience a darse en completa libertad o completa plenitud, no lo puede hacer, porque aquí está la iglesia. Ahora, pero cuando la iglesia sea levantada, aparecerá aquel inicuo, dice la Biblia, en el cual el Señor lo va a matar con el resplandor de su venida. Ahora, aquí está el detalle. Cuando este personaje entre, enseñamos hace 2 semanas atrás que este personaje va a entrar y va a gobernar al mundo, no con la guerra, no va a usar misiles, no va a usar armas biológicas, no va a usar armas, óigalo bien, las armas nucleares que hay. No. Este personaje gobernará al mundo con diplomacia. La Biblia nos enseña que este personaje, este jinete que viene cabalgando el caballo blanco, va a entrar con un arco sin flecha. El arco sin flecha representa, como en los tiempos de los griegos y aún de los romanos, cuando un rey quería hacer la paz, que no quería luchar, óigalo bien, conforme a la costumbre de algunos reyes de Grecia y de Roma, ellos cuando no querían luchar, ellos presentaban un arco y lo hacían sin flecha, representando que querían hacer la paz con su enemigo. Entonces a Juan se le revela eso, que este personaje viene cabalgando un caballo blanco y trae un arco, y el arco lo trae sin flecha. Juan sabía muy bien que en su tiempo eso representaba, cuando un rey se rendía, él presentaba, gloria a Dios, presentaba un arco sin flecha, hablando que no quería guerra, no quería luchar contra el enemigo. Entonces a Juan así se le revela este personaje. Este personaje no va a gobernar el mundo con guerra, no, lo hará con una falsa paz. Lo hará con una falsa paz, y viene montado en el caballo blanco, que el caballo blanco no solo para la iglesia, sino también para el mundo. Lo blanco ha representado paz, ha representado bonanza, tranquilidad. En el día de hoy, si usted ve el diagrama o el dibujito de la paloma blanca, que es representado por una paz, la paz mundial que están anhelando, sobre todo en Medio Oriente. Entonces siempre ha sido representado por una palomita blanca. Algunos en el día de hoy quieren cambiar la paloma blanca por un caballo blanco. Entonces ahora aquí está el detalle. Esto ha representado siempre la paz, lo blanco, la tranquilidad, no guerra, sino una tranquilidad, una paz, una unidad entre las naciones. Entonces este personaje va a entrar así, de esa manera. Ahora, pero aquí está el detalle. Cuando este personaje, conocido como el anticristo, que anticristo significa contra Cristo, significa anticristo, contra Cristo. Este personaje, después que logre gobernar al mundo, el primer sello que Jesucristo abre en Apocalipsis capítulo 6, versos 1 y 12, este primer sello nos habla de la entrada, que esto se dará cuando la iglesia sea levantada. Este personaje entra y comienza a tener dominio total en el mundo. Posiblemente ya esté en medio de nosotros, posiblemente ya se encuentre. Yo le puedo decir, yo creo que puede ser tal presidente, tal líder político, no, pero esas son especulaciones, son hipótesis nada más. Lo que sí yo estoy 100% seguro, que este personaje, óigalo bien,
posiblemente ya esté en medio de nosotros, y en el momento que la iglesia esté a punto de ser levantada, este personaje comience a dar vislumbre, óigalo bien, como un personaje poderoso, gloria a Dios, un personaje poderoso en la oratoria, en la diplomacia. Entonces, cuando este personaje, óigalo bien, logre gobernar el mundo, el primer sello nos habla de eso, del anticristo que llegará a gobernar el mundo. Este personaje, cuando logre dominar el mundo, entonces Dios mismo le da la autoridad a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo, que era el primer sello, lo introduce, óigalo bien. Jesús va a permitir que este personaje se introduzca. Y Jesús lo va a permitir porque por cuanto lo rechazaron a él, el mundo ha rechazado a Jesús. Entonces, este primer sello nos habla de que empieza la ira divina del Dios Todopoderoso. Porque la tribulación y gran tribulación, lo que se van a manifestar en estos 7 años, principalmente será la ira santa, la ira divina del Dios Todopoderoso. Y el primer sello es el primer juicio que se derrama. Entonces el primer juicio nos habla de la introducción del anticristo. Este personaje va a lograr cautar, va a lograr convencer, va a tener un espíritu de convencimiento. Un espíritu de convencimiento, así como cuando Hitler logró, óigalo bien, llegar al poder en Alemania, y este personaje entró con una banderita blanca de paz, entró hablando de paz, de unidad, y este hombre cuando hablaba tenía un poder de convencimiento. Los alemanes lo escuchaban, óigalo bien, y qué tremendo cómo los soldados se hacían esos cortes, esas líneas en honor a su Hitler, óigalo bien, en honor a su comandante. Entonces, óigalo bien, él era cautivado hasta que después cuando ya se estalló la Segunda Guerra Mundial y se dieron cuenta de las concentraciones que este personaje hacía, donde logró capturar a 7 millones de judíos, que murieron 6 millones, 1 millón todavía logró sobrevivir al holocausto nazi. Entonces, pero imagínese usted cómo este personaje Hitler llega al poder, y cuando llega al poder todo el mundo cree que es el hombre de la paz. Este personaje cuando llega al poder, yo leía la historia sobre Hitler, un personaje que mire, estuvo mano a mano con el Vaticano en ese tiempo, un personaje que se dio la mano con el Papa, un personaje que era un personaje que aunque quizás decía yo no creo en Dios, pero estaba mano a mano con el Papa. Mire, yo le aseguro 100% que los cristianos de ese tiempo de Alemania pensaron que Hitler era el anticristo. Los judíos pensaron, oigan, que Hitler era el anticristo, los cristianos, porque hubo una persecución donde murieron millones de personas, pero los que más murieron fueron judíos, 6 millones de judíos, y entre ellos murieron miles y miles de cristianos que apoyaron a los judíos, se los escondieron, y por causa de ayudar a judíos murieron cristianos también evangélicos en Alemania. Entonces todo esto, óigalo bien, cuando yo veo todo esto, como Hitler, cuando llega al poder y luego de momento comienza a hacer las masacres, comienza en los hornos, en las concentraciones, comienza en los crematorios a matar miles y miles de judíos, cristianos también. Entonces fue algo terrible. Luego se estalla la Segunda Guerra Mundial, y cuando se dan cuenta luego los alemanes de todo lo que este personaje había hecho, muchos se quedaron asustados al saber la sandeces, al ver el corazón putrefacto que tenía este personaje de Hitler. Quiero que sepa que el anticristo, cuando se introduzca, va a introducirse así, con paz, con tranquilidad, va a hablar de unidad, va a hablar de paz, a tal grado que así como Hitler logró ganarse a la Alemania de ese tiempo, de la misma manera así hará este personaje. Este personaje logrará convencer al mundo. Óigalo, está escrito en la palabra. Mire, aún los cristianos que se queden, oiga, aún los cristianos aguacates que se queden del arrebatamiento, si usted se llega a quedar, no esté pensando en segunda oportunidad, no esté pensando, si no me voy a la primera, me voy a la segunda. Reprenda al diablo, prepárese para la primera, deje de estar pensando en segunda oportunidad. Mire, si usted se queda, si ahorita
con la verdad de la palabra que le estamos enseñando. Hay gente que es aguada en el evangelio, hay gente que es aguacate en el evangelio, hay gente que, Dios mío, mamadunda, que no entiende nada de la palabra. Aún así hay gente que le cuesta, a puros empujones lo llevamos, a puras regañadientas. Mire, párese firme, guárdese. Hay gente que le cuesta. Pregúntese cuando se quede del arrebatamiento, donde ya no habrá Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se va con la iglesia. El Espíritu Santo presenta a la iglesia a Jesucristo, y Jesucristo toma la iglesia, y el Espíritu Santo se va de la tierra. Entonces, ¿cómo es que habrá gente salva? ¿Cómo es que habrá gente salva durante la tribulación y gran tribulación? Será exactamente como la era de la conciencia. ¿Cómo así, hermano Edwin? Así como en el tiempo, óigalo bien, de Noé. En el tiempo de Noé no se habla mucho del Espíritu Santo, pero estaba la conciencia. Así como en el tiempo de Abraham, el tiempo del gobierno humano, así como en el tiempo de la promesa, en ese tiempo de la conciencia, el tiempo, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa. Ahí no había el Espíritu Santo, no se manifestaba en cada persona o estaba dentro de cada persona. Pregúntese cómo José se guardó para Dios, cómo hombre de Dios consagrados fueron fieles. Era la conciencia. Ellos querían agradar al Señor. Así de la misma manera será en este tiempo. Habrá gente que, como en el tiempo de la conciencia, va a tener que tomar una decisión personal de agradar a Dios. Pero pregúntese usted si ahorita qué le está costando. Imagínese cuando se llegue a quedar del arrebatamiento. Será algo tan terrible que muchos de los que en el día de hoy no quieren oír la verdad de la palabra, no quieren entender el mensaje de la verdad, hacen oídos sordos. Algunos se burlan de este mensaje, otros hablan sandeces, otros andan con una doctrina toda torcida, todas locas. Gente que aquí estuvo con nosotros, que predicó con nosotros, que enseñó con nosotros, en el día de hoy está sacando unos temas todos raros. Gente que se está haciendo mesiánica, gente que anda por otras doctrinas, otros horizontes. Entonces digo yo, increíble cómo en el día de hoy, cómo está pasando todo esto. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando no hay búsqueda, cuando no hay ayuno, cuando no hay oración, cuando no hay sometimiento, fácilmente la gente es engañada. Cuando no hay lectura de la palabra, cuando esta palabra no nos hace sabios porque no queremos estudiarla, nos hacemos brutos, nos hacemos burros en la palabra, no entendemos lo que Dios quiere para nosotros. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Entonces, este personaje va a engañar. Pero ¿sabe qué? Cuando ya el anticristo tenga el poder, cuando ya esté en el poder el anticristo, ¿sabe qué? Jesús, el Cordero de Dios, abre el segundo sello. Jesús, el Cordero de Dios, abre el segundo sello. Capítulo 6, versículo 4. Dice la Biblia: y salió otro caballo bermejo. Verso 3, perdón. Cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía: ven y mira, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Oiga, yo entiendo perfectamente que en la mayoría del libro de Apocalipsis, donde hay palabras presentes, pasadas y futuras, sé que muchos mensajes son mensajes alegóricos. Yo sé que el capítulo 6 de Apocalipsis es un capítulo alegórico, donde hay algunas metáforas. Ahora, el hecho que sea un mensaje alegórico, esto a mí no me quiere dar a entender que no sea verdad. Al contrario, aquí metafóricamente, miren, si usted ve, cada caballo tiene diferente color. El primer sello, el jinete que viene cabalgando el primer caballo es blanco. Luego Jesús
abre el segundo sello, rompe el segundo sello en ese pergamino, que es el título de propiedad del creador de los cielos y de la tierra y de todo el universo. Cuando abre el segundo sello, rompe el segundo sello, ¿qué es lo que mira Juan? Juan ve que se introduce un segundo jinete. Y este jinete, el caballo que trae, es bermejo. Algunos dicen que el bermejo es rojo. El bermejo es un color no exactamente rojo profundo, sino el bermejo viene siendo un color rojo, como rojo anaranjado, que va tocando casi como rojo, como fuego. Un rojo anaranjado, similar como al fuego. Entonces, este caballo bermejo, un rojo anaranjado, rojo en tono de fuego, este caballo bermejo, sobre él viene un jinete. Este jinete trae la potestad. Trae la potestad, este jinete, de quitar de la tierra la paz y que se maten unos a otros, a tal grado que a este jinete se le da una gran espada. La espada nos habla de batalla, nos habla de guerra, nos habla de poder, nos habla de potestad. Entonces, ahora, este personaje, escúchelo bien, si usted lee detenidamente los 4 jinetes de Apocalipsis, si usted lo lee detenidamente, el primero, el segundo y el tercer jinete de Apocalipsis, prácticamente es el mismo jinete cabalgando en 3 diferentes caballos. Se lo voy a repetir por segunda vez. El primer sello, el segundo y el tercer sello nos presentan jinetes que vienen cabalgando con caballos de diferentes colores: caballo blanco, caballo bermejo y caballo negro. Pues el jinete prácticamente es el mismo jinete que viene cabalgando el primero, el segundo y el tercero. Entonces, ¿por qué, hermano Edwin, usted considera que es el mismo? Porque el anticristo, escuche, el anticristo tendrá total poder y autoridad por 7 años aquí en esta tierra, después que la iglesia sea levantada. Después que la iglesia sea levantada, el anticristo se le dará una corona. La corona no solamente habla de realeza, sino habla de una total autoridad. Este personaje se le da una corona, se le da poder en todo el mundo. Entonces, cuando este personaje se le da poder en todo el mundo, este personaje con diplomacia habla de una falsa paz, porque nunca traerá una paz verdadera. Yo sé que él hará un pacto de paz entre árabes y judíos, lo hará, a tal grado que los árabes creerán que es el hombre que ellos estaban esperando, y los judíos creerán que es el hombre, que es el Mesías venidero. Se habla de paz, pero donde sí realmente anhelan una paz, pero desesperante, es en Medio Oriente. Pues este personaje va a lograr hacer ese pacto de paz por 7 años. Claro que a mediados de los 7 años, los 3 años y medio, se rompe esa paz. Mas sin embargo, este personaje, este personaje, el jinete del caballo blanco, es el mismo jinete que luego va a cabalgar el caballo bermejo y luego va a cabalgar el caballo negro. Es el mismo. ¿Por qué razón? Porque el anticristo es el personaje que entra con una falsa paz y logra convencer al mundo con diplomacia, con esa falsa paz. Pues cuando ya esté en el poder, los papeles se cambian, la moneda se cambia, viene la otra cara de la moneda, y cuando venga la otra cara de la moneda, este personaje, el anticristo, el mismo que habló de una paz, ahora viene y por juicio divino, ahora viene
viene guerra. La paz es quitada. Versículo 4 dice, y salió otro caballo bermejo. Y salió otro caballo bermejo. Ponga atención. Y salió otro caballo bermejo. Este es algo alegórico. Porque cuando nos habla del caballo bermejo, que es un color rojizo, entre rojizo anaranjado, esto nos habla de la sangre, de la guerra. No hay paz. Entonces, el mismo que entró al mundo cabalgando sobre el tema de la paz, el mismo personaje mundial que va a entrar al mundo cabalgando sobre el caballo, que el lema será la paz y la unidad. Este mismo personaje que entra al mundo hablando de paz, este mismo, cuando ya esté en el poder, óigalo bien, va a hacer que la paz sea quitada. La paz sea quitada y se arma una gran guerra, una guerra terrible, donde sin duda alguna morirán miles de personas. El mismo personaje ahora deja de cabalgar en el caballo blanco y ahora cabalgará el caballo bermejo. Y este caballo bermejo nos habla de guerra, porque este personaje que entró con diplomacia a tomar el liderato mundial con una paz diplomática, este mismo personaje luego se van a cambiar los papeles, y cuando cabalgue el caballo bermejo rojizo, este personaje ahora tendrá el poder para quitar la paz y que se maten unos a otros. Dice la Biblia, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Escuche, después que la iglesia sea levantada, no espere cosas mejores. Todo cristiano que aquí se quede del arrebatamiento, créame, va a sufrir como no tiene idea. A tal grado que Jesucristo dijo que habrá gran tribulación. Habrá gran tribulación como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta entonces. Ni la habrá. En otras palabras, lo que a este mundo le espera es agonía, es guerra. Este mundo no solamente va a sufrir la ira santa del Cordero, no solo va a sufrir la ira divina de Dios, sino que también viene con la ira terrorífica de Satanás. Apocalipsis capítulo 12, verso 9 en adelante, nos habla y nos dice: ¡ay! ¡Ay de los moradores de la tierra! ¡Ay de los moradores de la tierra! Porque el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Sabiendo que le queda poco tiempo. El tiempo solo son 7 años. Y el diablo va a usar a un hijo de él, que será el anticristo. Y ahí estará también el otro personaje de la Trinidad satánica, llamado el falso profeta. El falso profeta, este va a ser el que se va a encargar de la marca. Y va a ser el que va a decir: adoren a la bestia, adoren al anticristo. Este trae un mensaje religioso. Ya más o menos usted se imagina quién puede ser. Un mensaje religioso. Mas sin embargo, escúchelo, cuando el anticristo entra, se acaba la paz. Él llega a gobernar el mundo con el tema de la paz y la unidad. Pero luego, cuando Jesús abre el segundo sello, se acaba la paz. Y viene guerra, que se maten unos a otros. Lo que le espera a este mundo es terrible. Usted me va a decir: Edwin, bueno, hermano Edwin, guerra siempre ha habido. Sí, siempre han habido. Siempre. La Segunda Guerra Mundial, murieron millones de personas. Murieron cantidad en todo el mundo. Y no fue nada fácil, fue algo terrible. Por eso es que muchos creen que estos sellos ya se cumplieron. Muchos creen que estos sellos ya se han estado cumpliendo. Porque quieren hablar de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Quieren hablar de los que han muerto. Mas sin embargo, oiga, si lo que este mundo ha sufrido en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial ha sido terrible, ha sido angustioso, ha sido, cuando usted lee la historia de esas guerras, son terroríficas.
y se sienten terroríficas con solo leerla. Pregúntese cuando venga el segundo sello y se quite la paz mundial y venga una guerra sin precedentes sobre todo el mundo. Será algo terrible, que se maten unos a otros. Ahora, finalizando el segundo sello, Jesucristo ahora abre el tercer sello, rompe el tercer sello del pergamino, del título de propiedad que tiene Jesucristo, rompe el tercer sello. Y como consecuencia, ¿qué se introduce a la tierra? ¿Qué se introduce a la tierra? Como consecuencia, aparece ahora un tercer caballo. Este caballo es color negro. Vámonos a la palabra del Señor. Versículo 5, dice la Biblia. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Oiga, un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora, pregúntese, después de una guerra, ¿qué cree que viene? Viene el hambre, viene una hambruna terrible. Oiga, y muchas veces, son más los que mueren por el hambre y las epidemias que quedan después de una guerra que los que murieron durante la guerra. Así como lo oye. Pues sucede que el mismo personaje que cabalgó el primer caballo blanco, hablando del anticristo, el anticristo luego da vuelta a los papeles, cabalga el caballo bermejo, hablando de la guerra. Este personaje va a tener total autoridad en este mundo, una autoridad plena. Pues ahora, después de la guerra, viene una terrible hambre. Ahora, el hambre va a ser tan terrible, que los alimentos serán racionados. Será tan terrible que los alimentos serán racionados. Y no solamente racionados, será tan terrible que una familia de 3 o 4, muchos de ellos van a comenzar a morir de hambre, porque estarán tan claros los alimentos. A Juan se le permite ver en la visión que este personaje va a comenzar a racionar los alimentos. Mire el sufrimiento que va a tener la humanidad con este líder mundial. Mire el sufrimiento. Después que este personaje hace que haya guerras entre unos a otros, que se maten unos a otros, luego viene una hambre terrible, una hambruna. El caballo negro nos habla de una hambruna sin precedentes, una hambruna terrible que va a sufrir todo el mundo, no solamente un continente, no, los 5 continentes sufrirán una hambruna terrible. Ahorita en esta pandemia que estamos pasando, ahorita, usted aquí en Estados Unidos, usted casi no siente usted que esté sufriendo de hambre. No, si aquí después de esta cuarentena algunos más gorditos van a salir, porque no quisieron ni ayunar los aguados. Olvídese. Pero usted no está sintiendo mucho aquí en Estados Unidos. Pero los países tercermundistas, países pobres, como países de Centroamérica, algunos estados posiblemente de México, algunos países de Sudamérica, países, óigalo bien, allá en los continentes africanos, la hambre es terrible. Algunas noticias están hablando de que posiblemente se dé una hambruna apocalíptica. Los estudiosos, óigalo bien, algunos están hablando de noticias alarmantes, de noticias de una hambruna apocalíptica. Y esto que no estamos en la gran tribulación,
Pero la gente está desesperante, está desesperada, que no tiene para comer. Aquí los locos se desesperan porque quieren ir a la playa a bañarse los aguados. Aquí la gente está desesperada. Ay, estamos estresados, queremos salir. ¿Para qué? Para choludear de la playa, para andar enseñando las carnes, las hijas del diablo. Andar en bikini en la playa enseñando las nalgas. ¿Para qué andan los hombres? Ay, desesperados. ¿Para qué? Para andar de sinvergüenza, en el adulterio, en el pecado. Oiga, ahorita esta pandemia, aquí en Norteamérica, la gente ha sufrido, entiendo que hay una recesión económica. Algunos han sufrido, no han tenido para pagar la renta. Otros no hemos tenido para pagar los biles, se nos han acumulado algunos biles, yo entiendo todo eso. Pero escúcheme, no hemos llegado más allá todavía. Hay gente que no tiene para comer, hay gente que no tiene para comprar una libra de arroz. En Centroamérica, en Sudamérica, no tiene para comprar una libra de frijoles. Aquí usted dice, voy a comer pobremente pollo. Algunos dicen así, yo los he escuchado. Hoy voy a comer pobremente pollo. ¿Por qué? Porque dicen que son más caros los vegetales que muchas veces el pollo. Pero en nuestros países la gente no tiene esa oportunidad. En Centroamérica, México, Sudamérica, hay países tercermundistas que están sufriendo, están sintiendo en carne propia ya el hambre, la están sintiendo. Lo están sintiendo. Gente que no tiene ni para comprar una libra de arroz. Gente que se tiene que ir a los montes a ver qué agarra, a ver qué caza, qué hojas agarra, a ver si come papaturros. Anda buscando qué comer porque el hambre está terrible. Oiga, aquí en Norteamérica no mucho se siente. En los países primermundistas ha atacado fuertemente la pandemia. Pero la gente no se ha muerto de hambre. Pero hay países tercermundistas donde es terrible la economía. Hay una economía desastrosa y hay gente que no tiene para comer. Ahora, y esto que no es la gran tribulación. Mire, ahorita si en esta pandemia los países tercermundistas están colapsando en la economía terriblemente. Gente que no tiene que comer. Pregúntese, ¿cómo será en la gran tribulación? Donde este personaje va a racionar. A Juan se le permite que vea lo que trae en la mano. Y Juan dice que este personaje trae una balanza en la mano. Trae una balanza en la mano. Todos sabemos para qué es una balanza. La balanza que trae es una máquina para pesar alimentos, para pesar granos. Trae una pesadora, por decirlo así, pesadora de granos. Para pesar los granos, para poner en una parte las monedas, sea de plata, sea de oro, sea de bronce, de hierro, y en la otra los granos, y para pesar una pesadora para pesar los alimentos, para pesar los granos. ¿Sabe qué es lo tremendo? Lo tremendo es esto, que a Juan escucha, Juan oye, y en el versículo 6, Juan oye y Juan dice, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo. 2 libras de trigo por un denario. Y 6 libras de cebada por un denario. Mire, ¿qué significa esto? Denario. Denario era una moneda de plata. Era una moneda romana. Era una moneda romana de plata, donde esta moneda romana de plata era el salario de un jornalero. De acuerdo a Mateo, capítulo 20, versos 2 al 13. Mateo capítulo 20, versos 2 al 13, de la famosa parábola que nos enseña Jesús cuando fue a buscar jornaleros para trabajar en su viña. Ahora, el denario es el salario de un jornalero. En otras palabras, si usted vive aquí en Estados Unidos, imagínese usted, un ejemplo, que usted gane $100 al día, no sé en qué estado usted viva, $100 al día, 120 o 150 al día, imagínese, y saber de que ese salario de un día, que sean $100, saber de que ese salario cueste una libra de frijoles. Póngase a pensar, no le voy a hablar de pollo, no pollo ni carne, una libra de frijoles. 2 libras de trigo. Mire, el trigo en el día de hoy, usted va a la tienda
Me compraron una libra de harina de trigo. Lo más que vale son $4 en el día de hoy. 4 o 5 dólares aquí en Estados Unidos. Posiblemente en Centroamérica, Sudamérica sea más barata la libra de trigo. Posiblemente valga $1. No lo sé. Pero lo que le estoy diciendo es que aquí está barato. Entonces, pero imagínense. Juan escucha cómo será de cara la comida, la hambruna que habrá. Que un día de trabajo será únicamente para una ración de comida prácticamente. Una ración. Imagínense una libra de frijoles vale $100. Una libra de arroz que valga $100. Imagínense. Y si la familia es de 5, es de 6, es de 10. Familias numerosas como la de los latinos. Imagínense si es numerosa. Va a ser algo terrible. La hambruna que se va a dar. Entonces el trigo. 2 libras de trigo por un denario. 2 libras de trigo por un día de trabajo. Por un día de trabajo. Y luego dice, y luego Juan sigue escuchando y dice, y 6 libras de cebada por un denario. La cebada era un grano también. Un grano un poco más inferior que el trigo. Un poco más inferior. Pero siempre se usaba, óigalo bien, para los cereales, para comer. Entonces, estamos hablando que aunque era un poco más inferior, pero siempre era comestible. Ahora, pero imagínense, 6 libras de cebada, que la cebada en los tiempos bíblicos siempre fue la comida para los pobres, siempre. La cebada era casi siempre la comida para los pobres. Y hablar de la cebada y hablar del trigo, estamos hablando que eran los granos básicos en los tiempos bíblicos. Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Eran los granos básicos prácticamente que se daba en toda Europa, en todo el continente asiático, africano. Todo eso se da muy fuerte en esos lugares y es algo muy normal para ellos. Entonces, pero hablar aquí en América Latina, podemos hablar del arroz, podemos hablar de los frijoles, podemos hablar del azúcar, podemos hablar de los granos básicos. Imagínense lo caro que será. Lo caro que será. Este personaje que entrará con diplomacia. El primer caballo que va a usar es el blanco, hablando de la paz. Pero luego este personaje, hablándolo alegóricamente, se baja del caballo blanco. Este personaje ahora agarra el caballo bermejo. Porque este personaje, luego de la paz, oigan bien, se le da poder de quitar la paz. Y viene una guerra terrible, que se maten unos a otros. Que se vayan miles y millones al infierno. Pero luego, después que se han ido miles y millones al infierno, este personaje ahora deja de cabalgar el caballo bermejo de la guerra y ahora está cabalgando el caballo negro de la hambruna. El caballo negro de la hambruna. A tal grado que los que logren trabajar, imagínense después de la guerra, las epidemias que se van a dar, los lisiados que van a quedar, los incapacitados que van a quedar, la gente que va a quedar enferma, madres sin esposos, hijos sin sus padres. Va a ser una pobreza terrible, terrible. El personaje que cuando entren al caballo blanco les promete paz, prosperidad. El personaje que logra que haya una paz falsa. Ahora este mismo personaje, óigalo bien, usado por el diablo y como juicio divino de parte de Dios. Este personaje ahora quita la paz. Este personaje ahora entra con guerra en el segundo caballo. En el tercer caballo ahora entra con hambre. Será terrible. Entonces me llama la atención la voz que se oye y dice: pero no dañes el aceite ni el vino. No dañes el aceite ni el vino. Hablando del aceite y el vino. ¿Sabe qué le está diciendo? Pero no dañes los olivares ni las viñas. No dañes los olivares ni las viñas. Hablando lo que costaba más dinero. Hablar de los olivares, del aceite, del oliva. Y hablar de las viñeras, de los viñedos, de la uva, de donde sale el vino. Hablando de lo más caro. Está hablando de lo que los ricos van a poder hacer. Imagínense la pobreza que va a quedar en este mundo. Escúcheme. Y esto solamente es los primeros 3 juicios. Solamente serán los primeros 3 juicios. No voy a hablar del cuarto sello. No voy a hablar del cuarto sello. No lo haré porque ya el tiempo, ya prediqué lo suficiente. El cuarto sello. Voy a dejar un mensaje específicamente, solamente para hablar del cuarto sello.
del personaje que va a cabalgar el caballo amarillo. En este caballo amarillo, el jinete ya no será el anticristo. En este caballo amarillo, el jinete será la misma muerte. Será la misma muerte. Versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí una voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por sobrenombre Muerte, y el Hades le seguía. Mortandad terrible que se dará en el cuarto sello. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Mire cuánto va a matar. Aquí, el jinete del cuarto caballo ya no será el anticristo, será la misma muerte que lo va a cabalgar alegóricamente. Iglesia amada y amigos que me están escuchando esta noche, si usted considera que esto está pasando en su pensamiento, pero teológicamente y de acuerdo a una escatología profunda, estos sucesos se darán después que la iglesia sea levantada. Después del arrebatamiento se darán estos sucesos. La mayoría de teólogos, escatólogos, eruditos, hombres preparados, la mayoría del 100%, el 80%, acordamos en lo mismo. Creemos en esto que se dará después que la iglesia sea levantada. Mas sin embargo, si ahorita hay sufrimiento, cuando la iglesia sea levantada, lo peor estará por llegar. Cuando la iglesia sea levantada, lo peor estará por llegar. Yo le insto a que nos guardemos para Dios. Cristo pronto viene a levantar no cualquier pueblo, sino una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Cristo viene pronto. Escape por su vida. Y si está en el Evangelio, afírmese. Hay que hacer lo que dice Jesucristo en su palabra. El que es santo, santifíquese todavía. El que es puro, purifíquese todavía. Ese le más gana, guárdese más para Dios. Y si quiere seguir de chancho, pues siga de chancho entonces. Si quiere seguir de sucio, el que es inmundo, sigue en la inmundicia todavía. El que quiere seguir de pecador, pues sigue en el pecado todavía. Ahí dice Jesús. ¿Qué le quiero decir? Bueno, si no quiere entender con este mensaje y quiere seguir de sinvergüenza, pues sigue en la sinvergüenzada. Pero cuando Cristo venga, se va a quedar con el pensamiento que se iba. Pero en pecado, sin paz y santidad, nadie verá al Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Voy a hacer una oración de fe por aquellos que esta noche van a darle su corazón a Jesús. Y usted que está en el Evangelio, quiere reconciliarse, le insto y le invito a repetir después de mí esta oración de reconcilio para pedirle perdón al Señor. Pidámosle perdón a Dios esta noche. Si usted cree que lo que está pasando es difícil, esto no es nada a lo que pasará toda la humanidad después que la iglesia sea levantada y Jesucristo, el que tendrá el título de propiedad, abra los sellos. Con solo 3 sellos, este mundo estará sufriendo, así como lo oye. Vamos a estar estudiando el cuarto sello más adelante. Cuarto sello, vamos a estudiarlo más a profundo. Le invito a que no sea parte de estos cultos cibernéticos. Usted que le va a pedir perdón a Dios, hágalo esta noche. De lo profundo de su corazón, repita después de mí estas palabras y dígale a Dios esta noche: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que te he fallado. Sé que he pecado contra ti. Pero hoy me humillo con todo mi corazón. Perdóname, Jesús. Perdona mis pecados. Perdona mis iniquidades. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Límpiame con tu sangre carmesí. Y dame fuerza y fortaleza para seguir adelante en tu camino. En el nombre de Jesús. Amén y amén.